damos gracias, Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, y levantamos alabanza. Dios es bueno. Hay alguien que está sintiendo en el campo de esta, dígale, Dios es bueno. Saludamos a todas las personas de Estados Unidos que se conectan, somos Comunicación de la Alianza, Aragua, Venezuela, y Dios tiene una palabra para ti. Así que no se desconecten. Qué maravilloso es estar en la presencia de Dios. Qué maravilloso es cuando nos rendimos delante de Él. Si usted puede sentir esta paz que está en el ambiente, esta presencia que solo Él puede darnos, y damos gracias a Él, porque lo más importante de estar aquí en esta mañana es la presencia de Dios. Amén. Así que dígale que está a su lado, la presencia de Dios está aquí. Y una de las cosas, mis amados, que debemos de dar gracias a Dios es por un día más. No sé si ustedes ven las redes sociales donde un joven, que sea tu voluntad. ¿Cuánto vinieron a aprender hoy? Y el tema de hoy lleva como título la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios o la voluntad permitida. La perfecta voluntad de Dios o la voluntad permitida. A veces nos pasan cosas o a veces suceden situaciones que nos preguntamos, ¿será que esta es la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces se han preguntado ustedes? Si Dios es amor porque hay guerra, si Dios es amor porque está pasando esto, si Dios es amor porque me está pasando esto otro. Pero resulta ser, mis amados, que Dios en su infinita misericordia tiene un plan perfecto para con cada uno de ustedes, para con cada uno de nosotros. Hay un plan perfecto. Dice su palabra que cada uno de nosotros estamos predestinados para hacer buenas obras. Pero lamentablemente muchas veces cuando comenzamos a crecer nos desviamos y nos toca vivir las consecuencias de malas decisiones. ¿Hay alguien aquí que haya tomado alguna vez una mala decisión? Y nos ha tocado vivir las consecuencias. Muchas veces, mis amados. De hecho, esta mañana tuviste que tomar la decisión de venir o quedarte en casa. Esta mañana tuviste que tomar la decisión si salir o no salir. Todos los días nosotros tenemos que tomar decisión. Y lo más maravilloso es que podamos tomar decisiones bajo la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a nuestro Señor? Entonces, para ya ir colocando los fundamentos, Dios tiene un plan perfecto para ti, para tu familia, para tu casa, para tu vida. Pero por causa de las decisiones que usted pueda tomar, usted se puede desviar. Y Dios dice, ok, tú tomaste la decisión, porque Dios nos da libre albedrío. Él no nos obliga a nada. La Biblia dice que Él nos muestra el camino que debemos de seguir, pero nosotros somos los que decidimos si seguir o no. Y les pongo un gran ejemplo. Cuando Dios llama a Abraham para bendecirlo, le dice que salga de su tierra, de su parentela. Y Abraham salió de la tierra de Ur, de los caldeos. Y la bendición que te iba a tener Abraham era que él iba a tener una descendencia grande, que Dios lo iba a bendecir a través de su hijo Isaac. ¿Cuánto han leído esto? ¿Cuánto han leído? Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo en la cual Dios iba a sacar muchas naciones. ¿Me está siguiendo? Diga conmigo, ese era el plan de Dios. Pero ¿qué aconteció con Sara, la esposa de Abraham? En medio del desespero, en medio de las circunstancias que ya tenían muchos años y no tenían hijos, ¿qué hizo Sara? Sara buscó a su criada y se la entregó a Abraham. Abraham se llegó a ella y de esta unión nació ¿quién? Ismael. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios? Isaac.
Pero ¿qué pasó con la decisión que Sara y Abraham tomaron? Nació un joven llamado Ismael. La voluntad de Dios y la voluntad permitida por las decisiones. ¿Me está comprendiendo? Y resulta ser que Dios tuvo que bendecir a los dos. Los bendijo a gran manera. Pero si usted se da cuenta, esos dos pueblos, desde ese tiempo hasta el día de hoy, siguen en una continua guerra. ¿Por qué? Porque de la descendencia de Isaac salieron los judíos. Y de la descendencia de Ismael salieron los musulmanes. Y hasta el día de hoy, musulmanes y judíos están en una continua guerra, en una continua batalla. ¿Me estoy dando a entender? Todo por qué? La perfecta voluntad de Dios, pero la voluntad que Dios permitió. Entonces, mis amados, quiero ir a Romanos 12:2. Dígale que está a su lado. Debemos conocer la voluntad de Dios. Debo obedecer al Padre y al Espíritu Santo, y su santo reunido dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y, diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dígalo de nuevo, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero la decisión de seguirla nos corresponde a nosotros. Aquí dice que no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Cuando nosotros llegamos al Señor, cuando comenzamos a caminar con Él, cuando comenzamos a leer su palabra, lo primero que Dios cambia es nuestra manera de pensar. Lo primero que Él transforma es nuestro pensamiento. Porque como yo pienso, actúo. ¿Me está siguiendo? Entonces, Él comienza a trabajar en mis pensamientos, para luego poder cambiar y ser transformado mi estilo de vida. Ahora hay tres cosas que debemos de conocer de la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Número uno, para aquellos que están anotando, debemos conocerla. Número dos, aceptarla. Y número tres, obedecerla. ¿Cuántos conocen la buena voluntad de Dios? ¿Cuántos conocen el propósito suyo en Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes? ¿Cuántos conocen ese propósito plasmado aquí en la palabra? ¿Y cuántos lo han aceptado? ¿Y cuántos lo están obedeciendo? Y se da cuenta, los amén van. Conozco, la acepto y la obedezco. Hay personas que ya la conocen. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan perfecto para ti? Usted la conoce, pero algunos todavía no la han aceptado. Y como no la han aceptado, no la van a obedecer. ¿Me entienden a entender? Pero Dios tiene un plan perfecto para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos están aquí? Entonces esas personas que aunque la conozcan, pero no la aceptan y no la obedecen, son aquellas personas que terminan descarriadas. Son aquellas personas que quizás Dios quería que viviera muchos años, pero por causa de sus malas decisiones, quizás no vive tanto. Es como aquella persona con la cual fuimos a orar. 40 años fumando cigarrillos, tenía como 56 años, pero de esos 56, 40 años fumando cigarrillos. ¿Podemos entender que esa es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que Él sea bendecido, que viva muchos años, que esté prosperado, ¿sí o no? Pero Él, su voluntad, decidió fumar. Y por esa decisión, en lugar de vivir mucho tiempo como Dios quería,
le tocó fallecer a muy temprana edad. ¿Me está comprendiendo lo que le quiero dar a entender? Entonces dígale que está a su lado. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, mis amados, si Dios tiene un plan perfecto para mí, si Dios tiene un plan perfecto para mi familia, cuando yo me salgo del plan de Dios, me va a tocar correr con las consecuencias. ¿Alguien está aquí? ¿Le ha tocado correr con consecuencias? Sí. Por causa de malas decisiones o por causa de buenas o malas decisiones nos va a tocar vivir las consecuencias. ¿Cuántos trabajan en empresas? ¿O cuántos han trabajado en empresas? En una empresa te dan casco, te dan guantes, te dan un uniforme, te dan botas. ¿Para qué? ¿Cuál es la voluntad perfecta allí? Que no haya ningún tipo de accidente. Se lo entreguen a la persona, ¿verdad que sí? Pero la persona tiene la voluntad de usarlo o no usarlo. Y si no lo usa y le pasa un accidente, se pica un dedo, se pica dos dedos, se casi 3 dedos, era la voluntad perfecta. Porque le habían entregado sus implementos, ¿verdad que sí? Pero por causa de su voluntad, por causa de su decisión, no se lo colocó. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ahora le toca vivir sin un dedo, sin 2 dedos, sin 3 dedos, no sé. Pero le va a tocar vivir las consecuencias de su mala decisión. ¿Alguien está comprendiendo algo acá? Dígale que está a su lado. Yo tengo que buscar la voluntad de Dios. Debemos de buscar la voluntad de Dios. Yo no lo creo para que usted sufriera, para que usted estuviera mal, para que usted estuviera enfermo. Dios te creó con unos buenos planes para que seas bendecido, para que seas prosperado, para que sigas adelante, para que vivas conjuntamente con Él. Salmo 48. ¿Cuántos están viviendo consecuencias de una mala decisión? Y Dios las aprueba. Dios dice, bueno, y cuando tú decidiste, yo te ayudo, yo te apoyo, pero eso no era lo que yo quería para ti. Por eso que jóvenes tomen muy buenas decisiones, porque la decisión que tomen les va a tocar llevarla por todo el tiempo que vivan. Salmo 48 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿A cuánto les gusta hacer la voluntad de Dios? 1, 2. ¿A cuánto les gusta, a cuánto les agrada hacer la voluntad de Dios? 1, 2, 3, por aquí como que no me está. ¿A cuánto les agrada hacer la voluntad de Dios? Lo acaba de decir la hermana Karina. Si nosotros le prestamos y le damos una mano a aquel que no tiene nada, ¿a quién le estamos prestando? A Dios. ¿Y usted cree que eso no va a agradar el corazón de nuestro Dios? Entonces, el Salmo 48 me dice que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dios es quien conoce los corazones. Dios sabe con qué actitud usted puede estar uniformado. Dios sabe con qué actitud usted le puede dar al prójimo. Porque usted puede estarle dando y pareciera ser bien, pero ¿qué hay en tu corazón? Solo Dios sabe cuál es la actitud del corazón. Usted puede estar sirviendo, pero ¿estás agradado por estar sirviendo? ¿Estás agradado cuando te toca hacer un hogar de paz? ¿Estás agradado cuando te toca orar por alguien? No sé si es que no me están escuchando, no escucho amén, no escucho nada, pero... Diga conmigo, el hacer la voluntad de Dios tiene que ser un agrado para mí. ¿Cómo sé yo que algo me está agradando? ¿Cómo sé que algo que yo lo estoy haciendo y me está agradando? No es una carga. Si a mí me gusta servir, eso para mí no es una carga. Llego temprano, me pongo bonito, ya el sábado tengo mi uniforme planchadito, listo. Pero si lo que usted está haciendo no le está agradando,
Lo va a ver como una carga. Otra vez me toca servir, otra vez me toca hacer esto, otra vez me toca ir a visitar a los enfermos, otra vez me toca... ¿Me está copiando? Otro punto. No es una obligación. Ustedes son adoradores. ¿Están obligados? ¿O es un deleite? Lo que usted haga para Dios tiene que ser un deleite. Si usted te corresponde o tienes la oportunidad de bendecir a otro, alégrate, porque Dios te bendijo para ser tú un canal de bendición para otro. No sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Pero lo que tú estás haciendo, lo que tú vayas a hacer para Dios, tiene que ser un deleite, no tiene que ser una carga, no tiene que ser algo obligado, porque Dios está contando contigo. ¿Alguien me puede decir amén a él? Dios pudo haber usado que quiera otra persona, pero se agradó de ti, se agradó de tu oración, se agradó de lo que tú puedes hacer para con él. Entonces, cuando nosotros le servimos a Dios, debemos de sentir agrado. Dígale que está a su lado, ¿estás agradado? ¿Cuántos están agradados por estar aquí? Hombre, que me obligaron a venir esta mañana para acá. ¿Estás agradado de estar aquí? Yo prefiero estar aquí y no estar en un hospital, no estar en una cárcel, no estar bajo de un puente, no estar sacando agua como muchos de nuestros hermanos venezolanos en Apure, por esos lugares están. A Dios le plació que usted está aquí para adorarle, para bendecirle, para exaltar su santo nombre. Tú eres una privilegiada, eres un privilegiado de la mano de Dios. Alguien tiene que dar gracias por eso. Pero vamos a ir metiéndonos más en la palabra y vamos a leer el número 27 a 12. Diga conmigo, Dios tiene una perfecta voluntad. Pero cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío de seguirla o no seguirla. Número 27. Acompáñeme allí. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, reverdes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Diga conmigo: la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permitida. Para resumir un poco este caso, resulta ser que el pueblo ya tenía 38 años caminando en el desierto. Ya Dios le había dado agua, le había dado maná, los había sustentado. Y por tan solo 2 días que no tenían agua, se estaban quejando que Dios se olvidó de nosotros. Para eso Dios nos sacó de Egipto, para morir en el desierto. ¿Ha escuchado usted a alguien así que se queja de esa manera? ¿No están los oídos? Dios los ha bendecido, Dios los ha sustentado, y en medio de una circunstancia, en medio de una situación, comienzan a renegar de Dios, que Dios se olvidó de mí, que Dios no está. Así le pasó a ese pueblo, que tan solo por estar pasando una prueba se rebeló contra Dios. Y así hay muchos cristianos que en medio de la prueba se rebelan a Dios, dejan de venir a la iglesia, dejan de orar, dejan de buscar la presencia de Dios porque piensan que Dios se olvidó de ellos.
Pero vayámonos a Moisés. Colócame el 7 de nuevo, por favor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación tuya, Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a su pueblo. ¿Qué tenía que hacer Moisés? ¿Cuáles eran las instrucciones? Dígalo fuerte, ¿qué tenía que hacer? Dios le dijo claramente: háblale a la peña. ¿Y qué hizo él? ¿Cuántas veces? Diga que está a su lado, se parece, no me conozco. Dios le dio una firme instrucción. Dios le dijo: mi voluntad es que el pueblo pueda tomar agua, pero vas a hablarle a la roca. Pero Moisés tuvo muy mala actitud. Diga conmigo, muy mala actitud. Seguimos. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y los reunió a la congregación delante de la peña, y les dijo: oí ahora, amados hijos. ¿Cómo le dijo? Pueblo rebelde. Diga conmigo, Moisés estaba molesto. Moisés se había molestado con el pueblo. ¿Y qué pasó después? Seguimos. Moisés, en lugar de hablarle a la piedra, a la roca, ¿qué hizo? La golpeó no una vez, sino ¿cuántas veces? Y salió mucha agua y bebió la congregación y sus bestias. Pero ¿qué aconteció después? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteré esta congregación en la tierra que les he dado. El propósito de Moisés era morir en el desierto o era entrar en la tierra prometida. Moisés, el plan de Dios era que Moisés entrara con el pueblo a la tierra prometida, y quizás Dios en su que le iba a dar descanso, pero por una mala actitud, por no hacer las cosas a la manera de Dios sino a la manera de él, se perdió la bendición. Pregúntale que está a su lado: ¿cuántas bendiciones te has perdido por tu mala actitud? ¿Cuántas bendiciones te has perdido por no hacer las cosas de manera correcta, sino hacerlas a tu manera? Yo no sé, pero yo quiero que usted se acuerde, que está a su izquierda, que está a su derecha, y dígale: tú tienes que hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera tuya. Le doy un aplauso a nuestro Señor. Dios no se la dejó pasar. Tuvo su mala actitud y ahí mismo Dios lo corrigió. Moisés, lamentablemente por tu mala actitud, usted no va a entrar. Usted no va para ahí. Lo que yo dije que iba a hacer contigo, lamentablemente tú lo has echado a perder. Pero el plan de Dios sí se cumplió, porque de alguna manera las bestias sí bebieron agua. ¿Cuántas cosas habremos perdido nosotros por tener una mala actitud? Por haber gritado cuando no debimos gritar, por habernos callado cuando no debimos habernos callado. ¿Cuántos trabajos? No, yo consigo trabajo rapidito, renuncio a un trabajo y después 6 meses, 8 meses, 1 año sin conseguir empleo, por no buscar la dirección de Dios. Diga conmigo: yo tengo que buscar la dirección de Dios antes de tomar decisión. ¿Alguien está aprendiendo algo aquí? Y Dios le dijo a Moisés: Moisés, no vas a entrar, porque no lo hiciste como yo te dije. No lo hiciste en mi perfecta voluntad, sino lo hiciste en la voluntad tuya, porque todos tenemos una voluntad. ¿Cómo mostramos a Dios
que no le estamos creyendo, porque Dios le reclamó, por culpa tuya el pueblo, por causa tuya el pueblo no me creyó. Cuando nosotros hacemos cosas a la manera diferente de lo que dice la palabra, le estoy diciendo a Dios, no creo lo que tú me estás diciendo. ¿Me estás siguiendo? Aquí dice, diga el débil, fuerte soy. A veces le creemos más al diagnóstico médico que a lo que dice Dios. Hay personas que apenas el médico le dice, tienes esto, y la persona se echa a morir. Que hay secuencias, pastor, que hay dolor, pero créele a Dios que Dios te va a sanar, que Dios te va a restaurar, que Dios te va a transformar. Que Dios dijo, yo soy tu sanador. ¿Alguien está aquí? Dígale que está a su lado, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Es como explicaba mi hermana Karina aquí. La Biblia dice, traer al alfolí los diezmos, traer al alfolí alimento. Si hay alimento en mi casa, que siempre hay alimento en mi casa. Cuando yo no hago eso, yo le estoy diciendo a Dios, yo no creo en eso, Señor. ¿Alguien está aquí? Dígale que está a su lado. Ay, ay, ay. Pero si usted hace lo que dice su palabra, usted está diciendo, Señor, yo creo. Señor, yo creo en ti, yo creo en tu palabra, y yo creo en lo que tú vas a hacer conmigo. Hay una persona por allí que le quedaba una niña paz y la dio en un hogar de paz. Había una rifa a beneficio de que no sé qué, y resulta ser que dio mucho niña paz y se lo ganó esa persona. Dios bendice o no bendice. Dios sorprende o no sorprende. Dios anda por sendas misteriosas. Y cuando tú le das al pobre, cuando tú le prestas al pobre, a Jehová le presta y Dios te va a devolver al 100 por 1. Alguien tiene que alegrarse por eso. Diga conmigo, yo te creo a ti, Señor. Si Dios dijo que iba a hacer algo contigo, si Dios dijo que iba a hacer algo en el municipio, si Dios dijo que iba a hacer algo en tu sector, si Dios dijo que iba a hacer algo con tu familia, debemos de creerlo, porque Dios no es mentiroso. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos porque queremos todo a nuestro tiempo, y es al tiempo de Él. Diga conmigo, es al tiempo de Él. Diga conmigo, no es a mi tiempo. Entonces, si vamos al médico, ¿qué tenemos que decirle? Eso es lo que dice usted. Pero aquí dice que yo soy sano. Porque mi Dios es mi sanador, mi Dios es mi sustentador, mi Dios es mi proveedor, mi Dios es mi pronto auxilio, mi Dios es mi roca fuerte, mi Dios es mi castillo. Yo tengo que creer en su promesa. Volvamos al número 20:11, por favor. Ok, entonces alzó sus manos y golpeó la peña para 2 veces, y salieron muchas aguas, bebió la congregación y sus peces. ¿Era o no era el milagro que tenía que pasar? Ese era el milagro. Que no lo hizo como Dios le dijo, pero al final el milagro se dio. El milagro era que saliera agua de la peña. Todos estaban contentos. Las bestias bebieron agua, la congregación bebió agua. Quizás Moisés le decía, no, ¿estás viendo? Dos golpes le di, mira. Pero ¿quién no estaba contento? ¿Quién no estaba contento? Dios no estaba contento. Porque las cosas no se hicieron como Él dijo. Pero Dios respalda su palabra, porque Dios quería era darle de beber a su pueblo. ¿Y qué quiero decir con esto? A veces creemos que las cosas van bien, o a veces creemos que Dios, porque estamos haciendo las cosas y creemos que Dios está en el asunto.
A veces, ¿cómo le explico? Una persona que haga un evento para Dios, pero mienta, se lleve por delante a otras personas, y el evento es todo un éxito. ¿Será que eso va a agradar a Dios? Y la persona se lleva los primeros títulos, se lleva que logró hacer esto, logró hacer aquello otro, pero eso agrada a Dios. Pero todo salió bien, todo salió excelente. Pero aquí lo importante es que lo que usted haga agrade a Dios. Podemos ver a Adán y Eva. Eva comió del fruto y no pasó nada. Le dio a Adán. Adán pudo haberle dicho, no, Eva, Dios dijo que de ese árbol no podíamos comer. Pudo haber dicho. Pero él tenía su voluntad. Ella también tenía voluntad. Nosotros tenemos voluntad de hacer lo que querramos, pero nos toca lidiar con las consecuencias. ¿Qué aconteció después? Parecía que todo estaba normal hasta que Dios les habló y tuvieron miedo. ¿Y cuál fue la consecuencia? Salieron, fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Del fruto del árbol de la vida no comerán. Esa era la voluntad perfecta de Dios. Pero ¿cuál fue la voluntad de Eva? Tomar el fruto, comer el fruto, no solo comer ella, sino darle a la esposa. Ciertamente Dios nos da libre albedrío. ¿Cuántos saben que tienes libre albedrío? Te puede hacer lo que usted quiera, pero te toca cargar con las consecuencias. Diga conmigo, yo decido obedecer a Dios. ¿Cuántos van a buscar esa voluntad perfecta de Dios? Porque hay personas que aún no saben, hay personas que aún están indecisos si hacer o no hacer la voluntad de Dios. Pero hoy es tu tiempo, hoy es tu día donde tú decides hacer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos la van a hacer? Dígale que está a su lado, este es tu tiempo. Dígale también, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Ahora volvamos a Moisés. ¿Cuáles fueron las consecuencias que vivió Moisés? Número 1, se atribuyó algo que no era de él. ¿Quién era que iba a hacer brotar agua de la peña? ¿Moisés o Dios? ¿Me pueden colocar el tiempo? Como dijo Moisés y ustedes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Era él o era Dios? Lamentablemente hay muchas personas que hacen algo y no le dan la gloria de Dios, sino que yo hice, por mí se hizo tal cosa, yo fui el que planteé tal cosa y tal cosa. Mis amados, todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. Él, pareciera aquí que él era el Dios poderoso, porque él dice, os hemos de hacer salir agua de esta peña, él y Aarón. Pero realmente, ¿quién era el que tenía el poder? Se quiso apropiar de la gloria de Dios. ¿Me está comprendiendo? Número 2, se encolerizó y usó palabras ásperas para el pueblo. El que sigue. ¿Cómo le dijo él al pueblo? Pueblo rebelde. Estaba molesto. Usted, en medio de una molestia, ¿sabe qué le puedo recomendar yo? No tome decisiones. En medio de una molestia, no tome decisiones. En medio de una alegría muy grande, tampoco tome decisiones.
que en medio de una algarabía, de una alegría muy grande, han tomado decisiones y después lo piensan, "Cónchale, no debía haber hecho esto". ¿A alguien le ha pasado algo así? Mira, que te haga regalar una casa. Ah, bueno, voy a vender la que tengo para que me den aquella. No, no era, todo era mentira. Y ya vendió aquella. Cosas, situaciones. Y número 3, quiero leer el verso 24, número 20-24. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Diga conmigo, mis decisiones, dígalo de nuevo, mis decisiones abarcarán a mi familia. Dios le había dicho a Moisés que no iba a entrar, ¿verdad que sí? Pero aquí vemos que Aarón corrió con las consecuencias de la decisión de Moisés. Cuando tú tomas una decisión, todos los que están bajo tu techo van a acarrear consecuencias. ¿Me estás siguiendo? Aarón diría, yo solo estaba con él allí, él fue el que golpeó la piedra, pero no entró. ¿Alguien está agarrando algo? Ahora mi pregunta es, ¿cuántas veces tomas decisiones sin preguntarle a Dios? ¿Alguna vez has tomado decisión sin preguntarle a Dios? En algún momento has hecho algo y después, ni siquiera le oré a Dios. Ni siquiera me di las consecuencias de lo que podría pasar. ¿Le ha acontecido en algún momento? Fiel es Dios que aún te ayuda. Y otra pregunta, ¿cuántas veces hago cosas que no es la voluntad de Dios? En algún momento usted ha hecho algo que no es la voluntad de Dios y usted sabe que está mal, pero sin embargo lo hace. No me diga amén, ni trague para adentro, no diga nada, pero... ¿Y cómo dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad. Pero tú haces la tuya. ¿Cuántas veces has hecho tu voluntad y no la voluntad de Dios? Muchas veces. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué nos va a acarrear? Y también otra frase que dicen mucho por ahí, aquí estoy esperando en la voluntad de Dios, pero no la acepta y tampoco la obedece. ¿Alguien está agarrando algo? Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Díganlo de nuevo, buena, agradable y perfecta. Y debo de conocerla, debo de aceptarla y debo de obedecer. ¿Ya está metido en el tema? ¿Cuántos conocen que Dios tiene un plan contigo? ¿Estás dispuesto a aceptarlo? ¿Estás dispuesto a obedecerlo? Entonces, mis amados, si eso es sí y el otro es sí, usted está buscando de alguna manera la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Déjame leerte esta versión que yo tengo acá. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar sus propios cuerpos de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos
como hacen los paganos que no conocen a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Entonces usted está metido ahí. Dice que cada uno aprenda a tener su propia esposa, que cada uno aprenda a controlar su cuerpo y tenerlo en santidad. Esa es la voluntad de Dios. Dígale que está a su lado, esa es la voluntad de Dios. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Permanece? Para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? No aquí, porque aquí esto es temporal, aquí vamos a estar un tiempo, aquí estamos prestados. Pero permanecer para siempre es tener la vida eterna. Pero aquel que pretenda o quiera tener la vida eterna, ¿qué tiene que hacer? Cumplir con la voluntad de Dios. Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuántos tienen una promesa de parte de Dios? Cuando tú cumples la voluntad de Dios, Dios conoce y sabe cuál es el anhelo de tu corazón. Mientras tú caminas con Dios, Él sabe cuáles son tus necesidades, cuáles son tus preocupaciones. Y a medida que tú caminas con Él, Él se va a encargar de tus asuntos. ¿Cuántos quieren eso? Cumpla la voluntad de Dios. Sean instrumentos en las manos de Dios. Porque mientras usted le trabaje a Dios, mientras usted haga las cosas para Dios, Dios se va a encargar de los tuyos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos van a hacer la voluntad de Dios? Fíjense ustedes, esta palabra me dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dando a entender que el Señor es quien conoce los corazones. Dios sabe con qué actitud usted sirve, Dios sabe con qué actitud usted canta, Dios sabe con qué actitud usted está aquí dentro de la iglesia. Él es el que conoce los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes. Amén. Primera Tesalonicenses 5:16-18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que con vosotros, en Cristo Jesús. El 16, por favor. 5:16. Está siempre gozoso. Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que con vosotros en Cristo Jesús. Diga conmigo, estar gozosos, orar y dar gracias. ¿Cuánto da gracias a Dios? Dice estar gozosos. ¿Hay alguien aquí alegre? Bueno, dígale a la cara porque no parece. ¿Hay alguien aquí alegre? Amén. Ahora sí está mejor. ¿Hay alguien aquí alegre? Amén. Ok, ya le dijo a la cara para que se pusiera alegre. Pero también me dice que oremos en todo tiempo. Y también me dice que demos gracias. Es fácil dar gracias a Dios cuando las cosas van bien. Pero también debemos dar gracias en medio de la prueba. Porque en medio de la prueba Dios también se glorifica. En medio de la prueba Dios saca de donde te deslumbra, Dios te sorprende. ¿Hay alguien aquí? Amén.
Juan 6:37 al 40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitase en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que ninguno de nosotros nos perdamos. La voluntad de Dios y enviar a su Hijo fue para que con nosotros, al creer en Él, podamos acceder a la vida eterna. Nosotros sencillamente estamos aquí por un tiempo, y nosotros, a medida que creamos en Jesús, a medida que nosotros cumplamos la voluntad de Dios, nosotros podremos cumplir la voluntad del Padre y podremos cumplir lo que vino a hacer Jesús. Que Jesús vino fue a qué? A dar su vida por todos nosotros. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos van a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren acceder al cielo? A medida que hagamos la voluntad de Dios, a medida que nos adentremos en su palabra, a medida que cumplamos todo lo que dice su palabra, nosotros vamos a tener las promesas que Él nos ha dado. Amén. Yo la pido que esté sobre sus pies. Sus promesas están plasmadas en la Biblia. A medida que nosotros cumplamos lo que dice su palabra, tendremos acceso a todas sus promesas. Por eso, mis amados, siempre escoja hacer la voluntad de Dios. Cuando vayan a hacer o te toque tomar una decisión, pregúntale a Dios: Señor, ¿será que lo que tú quieres que yo haga es esto? Señor, ¿será que es necesario hacer esto o hacer esto otro? Debemos de aprender a buscar esa presencia. ¿Cuántos tropiezos nos hemos llevado por hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él? ¿Cuántas consecuencias hemos vivido por hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él? Así que, mis amados, una cosa te pido: busca siempre la palabra de Dios. Aprópiate de la palabra de Dios. Nunca compares de pronto un domingo de venir a la casa de Dios. Siempre dale prioridad a las cosas de Dios, porque la recompensa viene desde Él. Amén. Allí con tus ojos cerrados, yo quiero que tú busques, yo quiero que tú entiendas que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Que quizás hoy estás viviendo situaciones o consecuencias de malas decisiones que tomaste, pero sin embargo Dios tiene cuidado de ti. Sin embargo, Dios hoy te da la oportunidad de tomar buenas decisiones. Nunca pongas a un hombre, a una mujer, a un hijo por encima de Dios. Porque lamentablemente hay veces que por causa de una pareja prefieren salirse de la iglesia. Prefieren irse detrás de un trabajo. Prefieren irse detrás de las cosas del mundo y dejar a Dios. Siempre escogen seguir a Dios. Siempre escogen hacer su voluntad. Porque su palabra nos enseña que grandes recompensas tendremos. Ahí donde tú estás, levanta tus manos al cielo. Y si esta palabra ha entrado en tu corazón,
Primeramente vamos a pedirle perdón a Dios por las malas decisiones que hemos tomado. Su palabra dice que Él nos enseña, nos muestra el camino por el cual debemos de andar. Mas, sin embargo, la decisión la tomamos nosotros. Quizás estamos lidiando con una mala decisión, pero Dios te dará la fuerza. Dios te dará la ayuda. Dios nunca nos abandona. Hay personas que han tomado malas decisiones, queriendo escapar de un problema. Hay personas que en algún momento, por salir embarazadas, han querido abortar. Esa no es la voluntad de Dios. Y lamentablemente, practicándose un aborto, no solo ha muerto la criatura, sino que también ha muerto la persona. Esa no es la voluntad de Dios. Dios te creó con grandes promesas. Dios te creó para hacer su voluntad aquí en la tierra. Pero es tiempo de que busquemos qué quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que tú busques en su palabra y busques en tu corazón qué quiere hacer Dios con cada uno de ustedes. Dios te bendiga. Desde esta mañana hay una presencia maravillosa aquí.